Restan 28 días para que ¡Qué comience el poquito! Mundial de Fútbol, que es, sin lugar a dudas, para propios y ajenos, los que les gusta, los que no les gusta, pues ¿viste? Todo el mundo se prende al televisor Hay que a ver el ver a la Mundial. selección argentina. Hablamos del Mundial de Fútbol que se va a estar desarrollando en Estados Unidos, Canadá y México de manera simultánea en los tres países. No solamente desde el plano futbolístico lo vamos a analizar con los cambios que trae este Mundial, sino también de todo lo político que hay detrás de cada evento deportivo. ¿Y con quién vamos a hablar de esto? Si no es con Maximiliano Martínez, nuestro magíster en historia, compañero, columnista, todas esas cosas que nos ¿Cómo gusta anda? decir. ¿Todo Me han bien? llevado contra la línea y me han metido 3 patadas y No, ¿cómo? se han armado en tándem para Pero pegarme estamos antes de que presentando. entremos, pero no importa, me encanta, me encanta. Bueno, ¿Cómo están ustedes? ¿cómo le va? Muy bien. Bien, bien, fantásticamente bien. ¿Cómo Un lo trata proceso, el sí, mundial, el tema mundialista? muy triste porque ¿Ah, sí? porque hay un proceso de desmundialización en la Argentina. No estamos dándole la importancia que verdaderamente desde el punto de vista espectáculo el Mundial se merece. Se han mezclado un montón de cuestiones y hasta estamos empezando a poner en duda cuestiones que costaron muchísimo conseguir desde el punto de vista futbolístico. Bueno, ¿de qué se trata justamente? Digo, estas cuestiones que vos decís que costó mucho construir y que ahora lamentablemente no están. ¿Dónde lo ves? Yo la vi a la Argentina campeona del mundo en 1986 y tuve que esperar casi 30 años para poder volver a ver la campeona. Y durante eso, todo ese tiempo fue un sufrimiento porque yo me considero una persona que ama el fútbol. Y esta cuestión de que hoy, después de haber salido campeón y tener una selección tan importante, no se la reconozca como verdaderamente se la debería reconocer. Pa- Se mezclan cuestiones políticas, pero bueno, eso lo podríamos tratar en otro programa específicamente. Para vos, ¿evoluciona el formato del mundial o involuciona? No, sin lugar a dudas que hay una evolución. Si vos pensás que en el Mundial de Uruguay 1930 tenías 13 equipos y solo participaron 2 continentes, que eran Uruguay, que eran América y Europa, y hoy en día tenés 48 equipos de los 5 continentes del mundo con 104 partidos y 45 días, sin lugar a dudas que hay un proceso evolutivo desde el punto de vista espectacular del fútbol como la manifestación política lúdico-física más importante de la contemporaneidad mundial. Bien. Y hablaste como herramienta política el fútbol, la FIFA en sí, hemos analizado en muchas oportunidades acá como ente también. Es algo muy importante para el funcionamiento y por encima de cualquier otro deporte además, ¿no? Sin lugar a dudas, el fútbol es el deporte que ha logrado llegar a justamente los 5 continentes y eso tiene que ver con un proceso económico-político que se llevó adelante a mediados finales del siglo XIX y que tuvo que ver con el proceso de la expansión de la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial. Entonces, cuando vos ves todo eso y ves que el deporte fue una forma de canalización social y cultural que tuvieron en un determinado momento imperialmente Gran Bretaña y que posteriormente cada país del mundo se apropió del mismo, lo aculturó y le dio la simbolización imaginaria acorde a cada cultura de cada país, vos vas viendo que el fútbol sin lugar a dudas tiene eso que vos planteás. Ser un dispositivo cultural que representa al mundo, representa a cada país que lo integra y a su vez es usado políticamente y económicamente por estructuras socioeconómicas que están por encima hoy, por ejemplo, de los estados nacionales. ¿De qué manera a lo largo de la historia o brindando algunos ejemplos puntuales, los gobiernos utilizaron justamente, los gobiernos de turno, en los mundiales de fútbol para legitimar de alguna manera sus proyectos, sus... Vos tenés en el imaginario colectivo que el fútbol ha sido usado políticamente en algunos mundiales. Y ese imaginario colectivo te dice que fue usado principalmente en 2 mundiales. El de Italia 1934, que se lleva adelante justamente en Italia durante el gobierno de Benito Mussolini, sí, y el de Argentina 1978, ya que se llevaba adelante durante la dictadura militar. Que hubo un uso político de los 2 mundiales en función de las estructuras que gobernaban en ese momento. Pero ¿qué tal si yo te dijera que nosotros podríamos hacer una historia política de cada mundial y su influencia, tanto a nivel regional como a nivel mundial,
indistintamente de esos dos casos puntuales que vos tenés. No tengo dudas. Porque Mira. vos pensás, el Mundial del 30 se hace en Uruguay, en un país que prácticamente no tenía incidencia a nivel mundial. Y se realiza allí el primer Mundial y se hace todo una impronta económica para poder construirlo. Se construye uno de los estadios más simbólicos del mundo, que es el Estadio Centenario, que hasta el día de hoy sobrevive y que se hizo en un tiempo récord para que se pueda jugar esa Copa del Mundo. El Mundial de 1938 en Francia, quizás sea mucho más político que el de Italia, ya que Alemania estaba en su proceso de expansión y ya había tenido influencia sobre Austria y no permitió que uno de sus mejores jugadores jugara, justamente porque era judío. Durante la Segunda Guerra Mundial no hubo mundial, pero en ese momento la FIFA tenía la posibilidad de hacerlo, y esto es un dato, que plantea que casi todas las potencias del mundo que estaban participando en la guerra podían llegar a hacer una tregua para que ese mundial se pudiera llevar adelante. Eso no se cuenta, por ejemplo, tampoco. Que el Mundial de 1950 en Brasil es justamente la simbolización de los populismos latinoamericanos y su impronta para poder demostrar en el mundo que Latinoamérica crecía. Ni hablar desde 1954. En Suiza, donde vos justamente tenés el único país que no tuvo absolutamente nada que ver en la guerra y que tenía la posibilidad de armar un mundial después de que Europa estaba destruida. Suecia. La llegada de Brasil. Chile, 1962. ¿El por qué? Porque ningún país de Europa, frente a los problemas políticos que habían, podía llevar adelante, y justamente un país como Chile lleva adelante ese mundial. Y de ahí podés ir viendo todos. Pensá una cosa, hoy, hasta Corea-Japón, las sedes de los mundiales eran un solo país. Corea-Japón fue la primera prueba y hoy han sumado la cantidad de países que pueden llevar adelante, pues lo van a hacer Canadá, Estados Unidos y México. Está bien, por primera vez en la historia 3 países organizan un mundial. ¿Acaso cualquiera de esos 3 países no podría organizarlo solo? Pero hay una impronta política y económica. Pensá y esperemos un poquito. ¿Y si Irán llega a poder jugar el mundial y la selección puede aterrizar sobre Estados Unidos? ¿Qué pasaría con el conflicto mundial? Bien, hay todavía muchos interrogantes. Como siempre, usted trae material, no sé si veo bien, Sí. si es Sócrates quien está en la tapa o quién. ¿Cómo se ve? Ese brazo levantado del doctor. ¿Sí? Sí, A ver. Este libro siempre lo es destaca. de Ramon Usal, un antropólogo catalán de la Universidad de Lleida, que ha escrito un libro que se llama Futbolítica y que trata la historia de los principales clubes a nivel mundial que se han posicionado políticamente para llevar adelante cambios, tanto internos como externos. La gran mayoría de estos clubes son asociaciones civiles, no son sociedades anónimas. Y justamente en su contratapa le dice, parafraseando a Camus, quien dijo que todo lo que había aprendido sobre la moral, la vida y los hombres se lo debía al fútbol, podemos afirmar que la historia reciente de nuestro mundo se puede aprender representando el papel del fútbol a nivel mundial. O sea, que esta cuestión que nosotros planteamos desde el hecho de los mundiales y su cuestión política, y cómo en muchos discursos que se intentan imponer, intentan separar al fútbol de la política, cometemos un error garrafal. Porque política y fútbol van de la mano y no se puede entender uno sin el otro, porque, por ejemplo, es la manifestación política, como siempre digo, más importante del siglo XX. La democracia en la Argentina se refugió durante los 5 golpes de Estado en las asociaciones civiles que fueron los clubes. Y ni hablar del significado simbólico que tienen, por ejemplo, muchas hinchadas en el fútbol argentino, donde tienen muchos más años que muchos partidos políticos actuales o que tienen muchos más años que muchas agrupaciones civiles o laborales. Y esas hinchadas han sobrevivido a través del tiempo y han, voy a usar una palabra psicoanalítica, alojado a la sociedad en muchos momentos donde el Estado las dejó de lado. Futbolítica intenta explicar desde este punto de vista y este sublime antropólogo usa la política para mezclarla con el fútbol y explicar cómo los clubes han influido en la política y a su vez han influido en el contexto mundial. Toma como ejemplo uno solo, rápidamente, el partido de Argentina-Yugoslavia en 1990, donde él plantea y lo justifica antropológicamente que si Argentina no hubiese ganado ese mundial, no hubiese ganado ese partido, probablemente Yugoslavia no se hubiese separado. O sea que de ahí partí cuán importante es el fútbol y la política. Ni hablar de que hay países que ya no existen y han participado en los mundiales y han llegado a salir subcampeones del mundo y hoy en día hay nuevos estados participantes y que probablemente en futuros mundiales ya esos países no existan.